Saludos, estimados estudiantes. Vamos con la última parte del tema número 1 relacionado con la fundamentación ética, filosófica, conceptual y política de lo que son los derechos humanos. En este caso vamos a hablar sobre el apéndice destinado a los derechos constitucionales fundamentales, la violación de los derechos humanos y el delito como tal, y las obligaciones generales del Estado. Primero vamos a conceptualizar lo que son los derechos constitucionales. Evidentemente, es algo fácil de definir y entender de que los derechos constitucionales, en teoría, son los derechos establecidos en la Constitución, y en este caso la Constitución venezolana, que nos establece una gran cantidad de derechos que son nuestros derechos constitucionales por esencia y por antonomasia. Sin embargo, debemos acotar unas diferencias, unas características esenciales que tiene el derecho constitucional moderno. Y cuando digo derecho constitucional moderno, me refiero a una gran cantidad de constituciones que en los últimos 20 años han sido desarrolladas, en los últimos casi 30 años han sido desarrolladas en la época moderna, y que han dado un margen más amplio de lo que pudiera considerarse como derechos constitucionales. El caso venezolano es un caso representativo de ello, y es allí donde atendemos principalmente al artículo 22 de nuestra Constitución, que nos dice de forma muy clara que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución, en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, es decir, siendo consustanciales con nuestra dignidad como persona, no figuren expresamente en ellos. ¿Ok? Es decir, la Constitución nos dice de una forma muy puntual que los derechos, que el hecho de que ni la Constitución ni los tratados internacionales no nos hablen de ciertos derechos muy específicos, ¿ok?, no debe entenderse de como que estos no existan, estos derechos están allí. Y estos derechos, como dice más adelante, deben ser garantizados, ya que la falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscabe el ejercicio de los mismos. Es decir, son derechos que son igualmente equiparables a los derechos que establece nuestro ordenamiento constitucional. En palabras más, palabras menos, nuestro ordenamiento constitucional nos viene a decir, en términos general, que nuestros derechos constitucionales no se enmarcan solamente con los derechos contenidos en esta Constitución, sino a todos derechos humanos contenidos o no dentro del ordenamiento jurídico constitucional, ¿ok?, siempre y cuando yo demuestre que estos derechos sean inherentes a mi persona. ¿Ante quién los voy a demostrar? Principalmente ante los órganos del Estado. Esencialmente, hay un órgano muy específico que es el garante en términos general, no precisamente la Defensoría del Pueblo, sino la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que puede interpretar la Constitución y determinar si la Constitución reconoce o no, o los postulados que establece la Constitución son suficientes para determinar que un derecho específico es inherente a la persona y por ende es un derecho que merece una protección constitucional. Ahora, ¿cuál es nuestro marco constitucional en términos generales en materia de derechos humanos? ¿Es solamente la Constitución? No. La misma Constitución en ese artículo 22 te dice la Constitución y los tratados internacionales. Y es allí donde tenemos el artículo 23 de la Constitución que nos dice que los tratados, pactos, convenios relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por la República tienen jerarquía constitucional y prevalecen inclusive en el orden interno en la medida que establezcan un ejercicio o goce de ese derecho más favorable a los establecidos en la misma Constitución. ¿Ok? En principio, separémoslos en dos partes. Los tratados, pactos, convenios y convenciones relacionadas con derechos humanos suscritas y ratificadas por la República son de rango constitucional. No son supraconstitucionales, no son preconstitucionales, no están por debajo de la Constitución, es que son constitucionales, se encuentran a su mismo nivel. Y es allí donde decimos que el convenio constitucional, el marco constitucional normativo de nuestros derechos humanos, es la Constitución y los tratados como tales. ¿Ok? Y estos tratados van a prevalecer por encima de la Constitución siempre y cuando desarrollen de una mejor manera el goce y ejercicio de un derecho en específico. Y ahí es donde vamos a aplicar, señores, o debemos atender a aplicar el principio in dubio pro homine y no otro. No otra interpretación, no interpretaciones restrictivas, no interpretaciones que busquen hacer prevalecer el orden constitucional o nacional sobre el orden internacional. No, señores.
Porque debemos aplicar el indubio pro homine en el sentido de que la interpretación debe ser en favor de la persona, no en favor de las funciones del Estado, no en favor del ejercicio del Estado como tal, represivo del Estado sobre las personas. Porque al momento que se hace eso, señores, estarán haciendo cualquier otra cosa distinta a que cualquier otra cosa que se les ocurra, pero de ninguna forma están ejerciendo o están poniendo en práctica los derechos humanos. También nos dice acá que como decía, que estos derechos humanos contenidos en los tratados internacionales prevalecen en el orden interno siempre y cuando se establezcan en esos tratados de una forma más favorable al ejercicio y goce de los mismos, y los tribunales y órganos de la República y las leyes están superditadas a esos tratados internacionales. Están desde el punto de que si ese ejercicio o goce es más favorable establecido a los más favorable a los establecidos en la Constitución y la ley, son de aplicación inmediata y directa por los órganos del poder público, ¿ok? Sin ningún tipo de excusa como tal. Ahora bien, mis estimados estudiantes, toca describir entonces o definir qué son los derechos fundamentales. ¿Qué se entiende por derechos fundamentales? Todavía muchos colegas, inclusive y otras disciplinas profesionales, consideran o tienden a confundir que los derechos fundamentales son los mismos que derechos constitucionales o que de derechos humanos, mejor dicho. Tienden a confundir los derechos fundamentales con los derechos humanos, porque consideran de que todos los derechos humanos son fundamentales. Y no necesariamente es así, ¿ok? El término fundamental no radica principalmente en lo esencial del derecho, no. El término fundamental viene dado por otros factores. En este caso, en Venezuela, los derechos humanos, todos los derechos humanos son derechos constitucionales, porque así lo señala el artículo 22 de la Constitución. Todo derecho que yo demuestre que es inherente a mi persona merece igual protección. Ahora bien, ¿todos los derechos constitucionales son derechos fundamentales? Pues no. Los derechos fundamentales son solo y exclusivamente aquellos contenidos de forma expresa en la Constitución, los tratados internacionales y la ley. En algunos países también se considera derechos fundamentales los contenidos en otros instrumentos jurídicos, pero en el caso venezolano específicamente en estos tres. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales son igualmente que los derechos positivos. ¿Qué quiere decir positivos? Recuerdan del positivismo, recuerdan del positivismo como tal. El derecho positivo es el derecho escrito, lo que está en papel. Y en este caso, un documento jurídico. Los derechos fundamentales son los que se encuentran en los textos jurídicos vinculantes de obligatorio cumplimiento, como les definí, por ejemplo, la ley, la Constitución y los tratados internacionales. ¿Ok? Ahora, todos los derechos, repitamos lo que pregunté hace un rato, ¿todos los derechos humanos son derechos fundamentales? No, porque no todos los derechos humanos, por ejemplo, en el caso venezolano particularmente, se encuentran contenidos en un texto jurídico, y no todos los derechos humanos van a estar contenidos en un texto jurídico. Hay derechos humanos que con la evolución del tiempo vamos a ir definiendo que los tenemos, o vamos a ir dándonos cuenta que los tenemos y los necesitamos, y necesitamos que se garanticen. Y esos derechos humanos, en la medida que vayan apareciendo en textos jurídicos, se irán considerando como derechos fundamentales. Mientras tanto, no lo serán, pero eso no quiere decir que no merezcan protección. ¿Ok? Son dos cosas distintas. Son términos doctrinarios de definición. ¿Ok? Entonces, si no todos los derechos humanos no son derechos fundamentales, entonces serán todos los derechos constitucionales. Repitamos, los derechos constitucionales serán derechos fundamentales. Recapitulo un momento y dije claramente de que no todos los derechos humanos son derechos fundamentales, porque algunos están inscritos y otros no. Pero todos nuestros derechos constitucionales son derechos fundamentales. Tampoco. Porque sucede que en el caso venezolano, exclusivamente caso venezolano, y habrá otros países, son derechos constitucionales no solamente los establecidos en la Constitución o en los tratados internacionales, sino los que yo demuestre. En el caso venezolano y algunos otros países, hay derechos que serán constitucionales cuando yo demuestre que evidentemente los tengo, pero si no están establecidos en un documento jurídico, no son fundamentales. Hay otros países donde sí eminentemente vemos a los derechos constitucionales como aquellos exclusivamente señalados en la Constitución, sí serán fundamentales. En términos general,
¿Cómo vamos a saber que un derecho es un derecho fundamental? Vamos a ver si está escrito en un documento jurídico. Si está escrito, será fundamental. Si no lo está, no es un derecho fundamental. Podrá ser un derecho humano, inclusive podrá ser un derecho constitucional, pero no un derecho fundamental. ¿Ok? Esa es la diferencia entre derechos constitucionales y derechos fundamentales. ¿Estamos claros? Repito, los derechos constitucionales en Venezuela son los contenidos en la Constitución y los que yo demuestre como tal, que son inherentes a mi persona, mientras que los derechos fundamentales son solamente aquellos que están escritos en documentos jurídicos. Si no lo están, no lo serán. ¿Qué es el delito y la violación de derechos humanos? ¿Es que acaso son lo mismo? ¿Un delito es automáticamente una violación de derechos humanos? ¿Una violación de derechos humanos es automáticamente un delito? ¿Quién comete un delito? ¿Quién comete una violación de derechos humanos? ¿Es que acaso si yo robo, yo automáticamente soy un violador de derechos humanos? ¿Es que acaso si yo soy un agente del Estado y, por ejemplo, o yo soy un órgano del Estado limita indebidamente el derecho a la libertad de expresión, automáticamente eso es un delito? Vamos a analizarlo, ¿ok? Debemos analizarlo. Y en principio debemos entender de que los derechos humanos el derecho de los derechos humanos es un campo jurídico totalmente distinto al derecho penal. El derecho penal es aquel que regula la parte delictual, la parte criminal, los delitos, el cómo sancionarlos, los procedimientos, qué se considera y qué no se considera delito. Los derechos humanos vienen a regular el derecho de la persona, ¿ok? ¿Cómo se protege ese derecho de la persona? ¿Quién es responsable de proteger ese derecho de la persona? ¿Ok? Son campos jurídicos totalmente distintos, pero que se entrelazan en muchas cuestiones. Especialmente el campo de derechos humanos, como dije, está relacionado con todas las áreas jurídicas existentes. Entonces, diferenciemos cuáles son las diferencias entre el delito y violación de derechos humanos. Vamos a diferenciar específicamente 6. Y tenemos que la primera nos indica que un delito es un acto antijurídico, culpable de penalidad, imputable a una persona y sometido a una sanción. ¿Ok? Pudiéramos decirlo de esa forma. Y esos son los elementos esenciales o existenciales de un delito, como pudieron haberlo visto en penal general en el semestre anterior. Ahora, ¿qué es una violación de derechos humanos? Es cualquier acción u omisión que ocasione o pueda ocasionar una afectación de carácter temporal o permanente a un derecho humano, mediante la actuación directa o no de un agente estatal, actuando en tal carácter o contando con la aprobación de ese agente estatal o del Estado como tal. Recapitulemos, mientras que el delito como tal es un acto antijurídico. ¿Por qué antijurídico? Porque está establecido en la ley, está específicamente un homicidio, un robo, una violación, etc. Culpable y de una penalidad imputable a una persona. ¿Por qué? Porque se imputa a una persona como tal, a un sujeto natural, o inclusive en algunos casos se puede imputar a personas jurídicas y está sometido a una sanción. Y por otro lado, las violaciones de derechos humanos son cualquier acción, no está específica que puede ser una violación de derechos humanos. Puede ser cualquier acción que afecte de forma temporal o permanente un derecho humano, mediante la actuación directa o indirecta de un agente del Estado, con actuación de un tercero que haya sido autorizado por ese agente del Estado o con previa aprobación de ese agente del Estado. Importante, vamos a analizar esto más abajo en las siguientes variantes o diferencias de entre delito y violación de derechos humanos. La segunda diferencia, que tiene que ver precisamente con esto que estamos hablando, es que los delitos son creaciones de los estados. Cada estado dice qué es un delito dentro de su territorio. Y ahí vamos a recordar nuestro Código Penal, que dentro de sus primeros artículos dice la territorialidad del derecho penal o de la ley penal venezolana. Y nos dice que la ley penal venezolana se aplica dentro del territorio venezolano. Yo no puedo aplicar el concepto de un delito específico establecido en nuestro Código Penal o en nuestras leyes penales a algo sucedido en Colombia, en España, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos o fuera de la jurisdicción venezolana. ¿Ok? Entonces, los delitos varían según el lugar donde nos encontremos. Lo que de repente es delito aquí, posiblemente no será delito en otro país, porque cada estado desarrolla sus leyes, ¿ok?, penales como tal. Por su parte, las violaciones de derechos humanos son universales.
lo que es violación de derechos humanos en Venezuela también debe ser considerado violación de derechos humanos en cualquier otra parte del planeta. ¿Por qué? Porque no están establecidas en un marco normativo nacional. Los derechos humanos son universales e inmutables. Volviendo acá un momento a la territorialidad del delito, debemos acotar de que esta territorialidad del delito tiene excepciones, pero unas excepciones muy específicas y no es la regla. Por ejemplo, caso venezolano, les pongo una excepción, el bote con bandera venezolana que se encuentra en otras aguas internacionales o fuera del territorio venezolano, si es de bandera venezolana, ahí se aplica igualmente la ley venezolana, pero esas son excepciones, no es la regla. La regla, como dije, es que los delitos se aplican solamente a cada estado, según sus leyes, mientras que las violaciones de derechos humanos son universales. Los delitos se establece una culpa o una penalidad a una o varias personas especialmente naturales, aunque en algunos casos muy excepcionales se puede establecer delitos para personas jurídicas. Mientras que las violaciones de los de derechos humanos, el responsable, mis señores, es el Estado, no los individuos particularmente diferenciados. El responsable de una violación de derechos humanos es el Estado. El funcionario que ejecutó esa violación de derechos humanos es culpable de un delito que a su vez le constituye una violación de derechos humanos al Estado. El responsable, el que ejecutó o el que ordenó, es culpado de un delito, mientras que el Estado es responsable de una violación de derechos humanos. ¿Por qué el Estado? ¿Por qué siempre el Estado? Porque el Estado fue el que creamos para satisfacer esos derechos humanos, el que establecimos para que nos respetaran los derechos humanos. Lo constituimos le dimos una carga de responsabilidades generales para garantizar estos derechos, y es más, el Estado se comprometió nacional a través de la Constitución e internacionalmente a través del derecho internacional de los derechos humanos, tratados, convenios, pactos, etcétera, a garantizar y proteger estos derechos. Cuando deja de hacerlo, es responsable por no hacerlo. Ahora bien, los delitos, tanto de acción penal, los delitos, la acción penal y la pena y la acción, mejor dicho, digámoslo desde ese punto de vista. Los delitos, la pena, que es como tal la medida punitiva que se le va a imponer, como la acción, que es el derecho a yo denunciar ese delito, prescriben, ¿ok? Es decir, tienen un lapso de caducidad. Y eso nos los marca el Código Penal. El Código Penal me habla sobre la prescripción de la pena y la prescripción de la acción en cada delito, específicamente según el tiempo como tal que sea que el tiempo de la pena establecido en cada caso. Y ahí hay unas reglas muy específicas que nos dice sobre la prescripción. Pero las violaciones de derechos humanos, mis señores, son imprescriptibles. No prescriben. Pueden pasar 1000 años, pueden pasar los años que sean, y el Estado seguirá siendo responsable por esa violación de derechos humanos. En el caso de los delitos, una vez prescrita la acción o prescrita la pena, no puedo hacer nada para sancionar o denunciar según sea el caso. ¿Hay excepciones a estas prescripciones? Sí, sí las hay. Especialmente las excepciones son los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, ¿ok? Y en Venezuela el narcotráfico. Pero esas son excepciones a las reglas. Los delitos son imputables a una persona natural individualmente considerada y, como dije, a una persona jurídica pudiera ser el caso en algunos casos, en algunas excepciones. Sin embargo, en las violaciones de derechos humanos, el responsable, mis señores, siempre va a ser el Estado. Los delitos solo pueden ser juzgados por los tribunales nacionales y, con algunas excepciones, en los tribunales internacionales, como pudiera ser también en tribunales de otros países, muy excepcionalmente, ¿ok? Muy excepcionalmente. Pero la regla general es que solamente puedo sancionar un delito en el tribunal del país donde se considera delito el hecho, según la norma jurídica legal aplicable a ese país, ¿ok? Principio de legalidad estricta. Recuerden, cuando se trate de limitar un derecho, como en este caso el derecho a la vida, el derecho a la libertad, se debe interpretar de forma estricta la norma y no de forma amplia, ¿ok? Mientras que las violaciones de derechos humanos pueden ser enjuiciados por cualquier órgano nacional, internacional, jurisdicción universal o cualquier otro país, ¿ok? Inclusive por órganos cuasi jurisdiccionales, es decir, que no son tribunales propiamente dichos, pero tienen la capacidad de determinar la responsabilidad de un Estado. Es importante diferenciar esto, ¿ok?
Estas son las diferencias muy puntuales entre lo que es un delito y una violación de derechos humanos. No es lo mismo y debemos aprender a diferenciar. No podemos confundir. No toda acción del Estado va a generar un delito y no todo delito va a generar una acción del Estado. Va a generar una violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque si yo mate a una persona, yo debo ser sancionado por el delito de haber matado a una persona. Y el Estado es responsable de sancionarme, de buscar al responsable, de determinar quién es responsable y sancionarlo. Y al momento de que el Estado deja de investigar, deja de sancionar, ahí es donde se comete la violación de derechos humanos, pero por parte del Estado por no haber hecho su trabajo. Pero el delito es una cosa y la violación de derechos humanos es otra. ¿Ok? Puntualizado eso, también debemos señalar que a veces se tiende a confundir y se tiende a pensar de que como se afectó el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la integridad personal, ya es una violación de derechos humanos. Pero no, porque son dos ámbitos jurídicos distintos. En la violación de derechos humanos se busca es restablecer la situación jurídica infringida al momento que se encontraba antes de la violación o la afectación del derecho, o la más semejante a ella. Es decir, me votaron y me violaron mi derecho al trabajo. Ok, el restablecimiento de la situación jurídica infringida es devolverle el trabajo a la persona. ¿Ok? Es devolverle el trabajo a la persona en las mismas condiciones en que estaba. Por una violación de derechos humanos o por un delito específico se me violaron derechos humanos, muchos derechos humanos. ¿Qué debe hacer el Estado? Restablecer todos esos derechos de la forma a la forma en que se encontraban antes de que sucedieran los hechos, o la más similar a ella. Porque hay violaciones de derechos humanos que no pueden ser restablecidas, lamentablemente. Y ahí es donde entra la situación de la indemnización. Eso lo vamos a ver también o trabajar un poco más adelante. Pero según el derecho penal, cuando se comete un hecho punible, que puede ser un hecho punible, son delitos o faltas. Recuerden, los hechos punibles son delitos o faltas. Cuando se comete un hecho punible, de acuerdo al código penal, señores, lo que corresponde es una sanción pecuniaria o corpórea, es decir, la libertad, por ejemplo. Ahora bien, zanjado y aclarado esto, ¿cuáles son las obligaciones que tiene el Estado en el campo de los derechos humanos? Las obligaciones que tiene el Estado en el campo nacional de los derechos humanos, en el ámbito interno en materia de derechos humanos, son 4 muy puntuales. La primera es garantizar. ¿Qué quiere decir garantizar? El Estado debe realizar todo lo que sea posible para organizar su aparataje gubernamental a fin de asegurar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos a los cuales se ha comprometido a respetar. ¿Ok? ¿Cómo el Estado puede garantizar los derechos humanos? Creando instituciones, creando legislaciones, creando mecanismos necesarios para que ese derecho humano se materialice y sea respetado. Por ejemplo, el derecho a la mujer a una vida libre de violencia. Tenemos una ley orgánica del derecho a la mujer a una vida libre de violencia, que establece un marco normativo, establece unos procedimientos, establece unos pasos, establece unos organismos, establece unos procedimientos donde acudir, qué hacer y qué no hacer. Esa es una forma de garantizar el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, que es parte de ese derecho a la integridad personal de la mujer. Pero como tenemos que hacer una discriminación positiva, entendiendo la marginación de la mujer en la historia del patriarcado como tal, que es algo que es cierto y es indiscutible, que ha existido y que todavía existe, lastimosamente muchas mujeres se aprovechan de esta ley para, vamos a decir, se aprovechan indebidamente e ilegalmente de esta ley. Eso es otra cosa y que también es un delito y debería ser sancionado. La realidad es que el patriarcado ha minimizado el derecho de la mujer en muchos tiempos, y la intención del legislador, que es bajar al hombre de nivel, no, es subir a la mujer para tratar de equipararlo al nivel del ejercicio de los derechos del hombre. ¿Ok? Subirlo un poco más arriba hasta que se vaya equiparando. Ahora bien, también tenemos, por ejemplo, el sistema de protección del niño y niña adolescente, donde se establecen mecanismos, procedimientos, pasos necesarios para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y prevenir la violación o la afectación de sus derechos. Es lo que debe buscar el Estado, prevenir. La prevención es lo primordial. Pero ¿puede el Estado prevenir todo que se realice hechos punibles dentro de su territorio? ¿Puede realmente el Estado impedir de que se constituyan delitos o afectaciones dentro de su territorio? Es imposible. Es imposible que esto suceda.
Los derechos humanos, las violaciones de derechos humanos y los delitos hay en todas partes del mundo. Ningún país se escapa de ellos, en uno o en mayor medida. Pero ¿qué debe hacer el Estado cuando se viola un derecho humano o cuando se comete un delito? Investigar, juzgar y sancionar a los responsables. Investigar quiénes son esos responsables, ubicarlos, buscar los elementos de convicción necesarios para determinar qué de verdad sucedió. ¿Ok? Y una vez que haya determinado eso, juzgarlos y demostrar que son responsables. Y si son de verdad responsables, y así lo es, sancionarlos. Y una vez que el Estado sancionó este delito, el Estado cumplió en gran parte y en gran medida su responsabilidad que tenía de garantizar, porque todavía está garantizando. ¿Qué está garantizando? El respeto el derecho a la justicia, a un debido proceso. Entonces, cuando el Estado hace ello, está cumpliendo con su obligación de reparar y debe cumplir además, mejor dicho, con su obligación de reparar y dar a conocer qué fue lo que sucedió. Es así donde tenemos que el Código Penal venezolano me establece o la ley penal venezolana me establece una acción civil en contra de aquellos que cometan delitos en contra de mi persona. Esta acción civil, señores, es que si a mí me robaron o me causaron un daño, yo estoy en la obligación de demandar, o el derecho de demandar a esa persona para que me repare el daño que me causó. Y es donde siempre he dicho a mis alumnos, si ustedes encuentran un delincuente de cuello blanco que les hizo algo y demuestran que esa persona es culpable y es sancionada, señores, demanden y hagan que les reparen todo el daño y, además de eso, demanden daños y perjuicios, demanden daños, lucros cesantes, todo lo que tengan que demandar. Porque existe la posibilidad de que ese delincuente o ese responsable repare el daño. Pero si no tiene cómo repararlo, es caso perdido. No es necesario. No, recomendaría que no lo hicieran porque lo que van a gastar tiempo y esfuerzo. O bueno, pudieran lograr la sentencia, pero tendrían que ejecutarla el día que la persona tenga dinero. Y hay un lapso de 10 años para que puedan ejecutar esa sentencia. Entonces, no sería recomendable. Pero la acción civil siempre está allí para reparar el daño. Pero cuando es el Estado que ocasiona el daño, cuando es un agente estatal, es responsabilidad directa que el delito se haya cometido y que a su vez se materializó en violación de derechos humanos, sí, el Estado debe reparar el daño y siempre dar a conocer la verdad de los hechos para evitar de que esto vuelva a ocurrir. Tomar con las medidas necesarias dentro de esa reparación para que ello vuelva a ocurrir. La segunda obligación que tiene el Estado es respetar los derechos humanos. El Estado no debe inmiscuirse o traspasar los límites legalmente establecidos en la Constitución y en la ley de sus competencias y que pueda afectar de forma directa o indirecta el libre y pleno goce y ejercicio de los derechos humanos garantizados por la Constitución, los tratados internacionales y la ley, porque si no está dejando de respetar los derechos. La tercera es satisfacer. ¿Qué es satisfacer? El Estado debe adoptar las medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y de cualquier índole para garantizar el pleno ejercicio o disfrute, mejor dicho, el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué ello? Porque los derechos económicos, sociales y culturales no somos, por ejemplo, son la educación, la salud, el trabajo digno, el derecho a una vivienda digna, etcétera. ¿Y cómo se garantizan estos derechos? A través de acciones estatales, a través de políticas del Estado que permitan que se creen hospitales, que se preparen a las enfermeras, que se creen condiciones de salubridad dentro de los hospitales, que se doten los hospitales y que se hayan políticas de vigilancia de que estos hospitales funcionen y que se hayan medidas judiciales que yo pueda tomar en el caso de que no sea así, dependiendo de ciertas circunstancias que aplican, ¿ok? Y así mismo pasa con la educación, y así mismo pasa con el trabajo, y así mismo pasa con cualquier otro derecho económico, social y cultural. Pero para que ello suceda, el Estado necesita recursos. Y esos recursos son principalmente económicos, pero también no económicos, es decir, financieros y no financieros. Y el Estado es allí donde debe buscar la forma de satisfacer esas necesidades. Y es allí donde les aclaro que la obligación de satisfacer es una obligación netamente de los derechos económicos, sociales y culturales. Y por último, el Estado no debe discriminar, eliminar cualquier tipo de discriminación, exclusión, restricción que tenga por objeto anular o menoscabar el libre y el reconocimiento
el goce y ejercicio de las en condiciones de igualdad de los derechos humanos. Repito, el Estado debe eliminar cualquier distinción, exclusión o restricción e inclusive preferencia que tenga por objeto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de algún derecho. Y esta es la discriminación que no es admitida. Si esa discriminación, si esa diferenciación busca es limitar de forma negativa tu goce o ejercicio de tus derechos, señores, esa discriminación no es válida. Para concluir, el tema número 1, les voy a hacer un breve recorrido de cómo pudiéramos observar la participación del Estado en una violación de derechos humanos, para que la puedan identificar. ¿Cómo el Estado primordialmente puede violar los derechos humanos para que los identifiquen? La primera y la más común es los órganos de seguridad. Son los órganos encargados de la vigilancia y supervisión, y ahí tenemos la policía, la guardia, la policía costera, la Fuerza Armada Nacional, los órganos de seguridad pública. Esos órganos de seguridad pública son la mayoría de las veces las fuentes de violación de derechos humanos y la forma en que directamente el Estado viola los derechos humanos muchas veces. Las personas que actúan bajo órdenes del Estado como tal, que son el resto de los funcionarios públicos que no forman parte de esos órganos de seguridad, pero que actúan como agentes del Estado, como funcionarios o servidores públicos y desempeñan actividades de este tipo. Y en el desempeño de las actividades estatales violan o afectan de forma directa o indirecta los derechos humanos. Y por último, las personas que actúan bajo adquiescencia del Estado. Adquiescencia es permiso, es autorización del Estado como tal. Son esas personas que sin formar parte de la estructura de los órganos de seguridad o sin formar parte de la estructura del Estado, porque no son dependientes jurídicamente hablando del Estado, están vinculados a esto de forma no jurídica directamente, o actúan bajo sus órdenes, o actúan bajo su complacencia, o con inclusive que el Estado sabe de que están allí, sabe lo que están haciendo, pero el Estado no hace nada para impedirlo o para sancionarlos o ubicarlos. Es decir, no son juzgados, no son sancionados a conveniencia del Estado. Estas personas, en estos casos, el Estado se vuelve cómplice y por su omisión o inacción se convierte también en un violador de derechos humanos. En definitiva, el Estado puede violar los derechos humanos por su acción directa o por su omisión. Muchísimas gracias y terminamos con el tema.